Buenas noches, Dios los bendiga. Esperamos que todos se encuentren muy, pero muy bien. Han estado en nuestras oraciones durante y sabemos que el Señor es poderoso y nos está sosteniendo y nos está ayudando cada día para cumplir su perfecta y agradable voluntad. Les recuerdo nuestros horarios, estamos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana y estamos teniendo reuniones presenciales con un número de aforo que debemos cumplir. Así que aquellas personas que deseen asistir a nuestra reunión el domingo en la iglesia se pueden escribir a través de mi WhatsApp o a través del chat de esta página. Se pueden inscribir, cordialmente invitados. Y las personas que deseen seguirlo viendo desde sus casas, no hay ningún inconveniente, lo seguiremos haciendo a través de... Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Corintios y vamos a estar en el capítulo 10, Segunda de Corintios 10, y vamos a leer los versículos 3 al 5. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice la Escritura: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Oremos. Señor, ponemos en tus manos esta enseñanza, rogándote que hoy alumbres nuestro entendimiento y que podamos entender la verdad poderosa que está en estos versos que tú inspiraste. Háblanos, Señor, porque sabemos que tu palabra es útil para redarguir y para instruir en justicia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, todo verdadero creyente es un soldado. Si tú has creído en Jesucristo, Dios te ha hecho parte de su ejército. Y es importante que todos nosotros comprendamos esta realidad. Inmediatamente nosotros estamos en Cristo, hemos empezado a ser miembro del ejército del Señor. Antes le pertenecíamos al enemigo, antes hacíamos las cosas que al enemigo le agradaban, pero ahora Dios nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. Y ahora somos sus soldados. Mira cómo lo dice 2 de Timoteo 2, del 3 al 4. Dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría ser el oficial que lo reclutó. Quien nos está reclutando y quien está reclutando soldados para su ejército es Dios mismo. Y Él nos llama a agradarlo a Él como el comandante en jefe de todas sus tropas celestiales. El creyente es un soldado, y si tú has creído en Cristo, tú eres un soldado de su ejército. ¿Y a qué batalla nos está convocando el Señor si somos sus soldados? Dice 2 de Crónicas 20:15, dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Dios nos está llamando a una batalla que a Él le pertenece, una batalla que es Él el que está comandando sus fuerzas. Y lo más importante de esta batalla es que esta batalla está ganada. Manda a una guerra, pero Él ya ganó la batalla. Y esto nos debe dar un gran aliciente, porque todos nosotros
enfrentamos una lucha espiritual tan pronto hemos entrado a la vida en el Señor Jesucristo. Dice Colosenses 2, 13 al 15, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Quiero que note un detalle interesante de este versículo, y es que los soldados del ejército de Dios, y Él es de Cristo. Sigamos leyendo. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. En esta batalla nuestro comandante murió por sus soldados. Él dio su vida por sus soldados para rescatarlos, para darles vida porque estaban muertos espiritualmente. Pero Él los hizo justos. Él quitó todo el tener Satanás contra sus soldados al pagar la deuda que ellos tenían. No hay ninguna cosa que el enemigo pudiera usar para arrancarnos de las manos salvadoras de Dios. Jesús es el que ha anulado esa acta de esos cargos que había contra nosotros. Lo cierto es que esos cargos son reales, sus acusaciones son reales, pero Cristo pagó todas nuestras deudas al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros como ejército somos un ejército que vive por la gracia de Dios. Somos un ejército que ha sido rescatado y salvado por su propio comandante. Nosotros vivimos agradecidos con Jesús. Al llamarnos a ser parte de su ejército, Él nos lavó con su sangre. Él nos limpió y nos enlistó en su ejército. ¿Y contra quién es esa batalla? ¿Contra quién peleamos como ejército? Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Una palabra final. Sean fuertes. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestra batalla es contra el maligno, nuestra batalla es contra Satanás. Y él tiene una jerarquía de espíritus que él trabaja para poder contra los planes de Dios y para hacerle daño a la humanidad. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra batalla ya no es contra personas, sino que nuestra batalla es contra espíritus del mal. Espíritus del mal. Y su comandante en jefe de los espíritus del mal es Satanás, y él tiene su propia jerarquía de demonios. Pero me quiero centrar, y esto creo que es el punto más importante de esta reflexión que hoy quiero traer a ustedes, y es de qué se trata esa batalla. Hermanos, muchas veces nos hemos centrado en que esa batalla es simplemente estar reprendiendo demonios, es hacer largos tiempos de oración reprendiendo cosas y reprendiendo espíritus que a veces ni siquiera están en la Biblia. Y debemos tener claro de qué se trata la batalla espiritual, no sea que nosotros estemos dándole puños al viento. Así que descubramos de qué se trata esa batalla. ¿Por qué debemos pelear y dónde está el campo de esa batalla? Vamos a volver a 2 Corintios 10, 3 al 5, que fue el versículo que leímos inicialmente. Y lo quiero leer otra vez. Dice, somos humanos, pero no luchamos
como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a obedecer a Cristo. Yo quiero que usted hoy descubra de qué se trata la verdadera batalla espiritual. Y empecemos. Cuando Pablo está hablando de guerra o de batalla espiritual, está diciendo, número uno, que esa batalla no es humana. No es humana, es una batalla espiritual. Pero él está hablando de unas armas poderosas. Él dice, usamos las armas poderosas de Dios. Quiere decir que para poder pelear una batalla espiritual, debemos tomar las armas que Dios nos provee como su iglesia. Están esas armas, Pablo dice, no las del mundo. ¿Y cuál creen ustedes que es el arma que Dios nos ha dado para esa batalla? Pues Efesios 6:17, no lo busque, yo se lo leo. Efesios 6:17 dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Yo sé que la gran mayoría de nosotros conoce acerca de la armadura de Dios, pero la única parte de esa armadura que es para el ataque es la espada. Las otras son para protegernos, pero la única que es para el ataque es la espada. ¿Y qué es la espada? Pablo dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, para poder destruir esas fortalezas, esa arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Dios, necesitamos usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El soldado de Dios será efectivo en la batalla cuando aprenda a usar más y más la espada del Espíritu. Entre más se familiarice con la palabra de Dios, el soldado será muchísimo más efectivo en la batalla espiritual. ¿Y qué poder tiene la espada del Espíritu? Volviendo a 2 Corintios 10, dice que esa espada tiene dos poderes muy importantes. Dice que es poderosa para derribar fortalezas del razonamiento humano. Es poderosa para derribar fortalezas del razonamiento humano. Esas fortalezas son formas de pensar en las cuales el hombre caído se escuda para no darle cuentas a Dios. Siempre el hombre que no está reconciliado con Dios tiene fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? En la mente. En la mente es donde están esas fortalezas. Se han levantado como un castillo fuerte, poderoso, para que el hombre se escude en esas fortalezas de pensamiento. Una de las cosas que estamos enfrentando hoy en día contra las personas incrédulas es que se argumentan a través de palabras, de razonamientos que van en contra de Dios. De esto Pablo había hablado en el capítulo 4 de Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 19. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece,
porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Así que, mis hermanos, ¿dónde está la verdadera batalla espiritual? Aquí. Este es el campo que el enemigo quiere dominar en todos los seres humanos. Por eso Pablo, cuando habla de batalla espiritual, está diciendo que debemos usar la espada del Espíritu. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Esto es lo que Pablo nos está enseñando para hacer batalla espiritual. Usar la espada para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Porque eso es lo que el enemigo quiere: controlar los pensamientos de las personas, poner pensamientos, poner estructuras de pensamiento, filosofías. Esto es lo que hacen todos los ejércitos de Satanás. Están queriendo controlar la mente de los gobernantes, de las personas que hacen las leyes, de grandes personas que influencian a otras a través de las redes sociales. Esto es lo que busca Satanás: tomar control de sus pensamientos, y entonces a través de esos pensamientos controlan y levantan fortalezas en contra del conocimiento de Dios. Como Pablo 4:17, que es el que acabé de leer, dice: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Y quién los confundió? Satanás. Satanás los tiene confundidos. ¿Por qué? Porque tienen la mente llena de oscuridad. La mente del ser humano necesita ser llena de la luz de la palabra de Dios. Entonces, ese es lo primero que hace la palabra de Dios. ¿Qué hace? Derribar fortalezas del humano. Pero número 2, dice la Escritura, dice: y para destruir argumentos falsos. Destruir argumentos falsos. ¿Cómo fue que Satanás logró que Eva cayera en el engaño? A través de un argumento falso. A través de decirle que no moriría como Dios le había dicho que sucedería si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás la engañó. Satanás le colocó un argumento y él dijo: no, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol serán como Dios. Es decir, Dios no quiere, Dios estaba ocultando información para que ustedes no sean iguales que Él. Entonces, note cómo en la batalla espiritual, ¿qué estamos contrarrestando? El dominio de Satanás en las mentes, a través de fortalezas de pensamiento y de argumentos falsos. Por ejemplo, ¿cuántas veces se está escuchando acerca de los extraterrestres? Y tantas cosas que se escuchan. Entonces, todo esto son argumentos falsos. Y esto es lo que él levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 5 de 2 Corintios 10. Dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Note que lo que Pablo está llamando como batalla espiritual es usar la espada del Espíritu. ¿Para qué? Para derribar fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Él está usando la Biblia, está usando el poder de la palabra de Dios para contrarrestar todo esto que hay en la mente de las personas que no conocen a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y ¿qué hacemos? Y dice: y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. En lugar de tener una mente cautiva por Satanás, una mente que está viciada, engañada y llena de tinieblas, a través
de la predicación, Pablo le enseña a las personas a obedecer a Cristo. Hermanos, esta es la verdadera batalla espiritual. No se trata de zapatear duro en el piso y de mandarle a espíritus que se vayan. La verdadera batalla espiritual es una batalla por nuestra mente. Esa es la verdadera batalla espiritual. Así que recuerde por ejemplo, cómo usó Jesús la espada del Espíritu cuando Satanás vino a tentar. ¿Usted lo recuerda? Dice Lucas 4, del 1 al 13. Entonces Jesús, lleno del Espíritu, regresó del río Jordán, fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo este tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de esos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Note cómo Jesús enfrenta a Satanás con la palabra. Aunque Satanás intentó tentar al Señor torciendo las Escrituras, Jesús lo contrarrestó con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso un soldado que Dios llama a su ejército debe empuñar con sabiduría la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así fue como Jesús nos mostró, así fue como Jesús nos enseñó. Fue tentado por Satanás. ¿Y qué poder tiene la espada del Espíritu entonces en los que han creído en Cristo? Dice Romanos 12:2, súper interesante. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amados hermanos, tiene el poder de transformar las vidas de los soldados del Señor. ¿Y cómo les transforma? Cambiando sus formas de pensar. La vida cristiana consiste en personas nuevas cuyas mentes han sido renovadas por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Qué importante, mis hermanos, que nosotros entendamos el verdadero concepto de la batalla espiritual y que podamos cada día dedicar más tiempo a estudiar esta preciosa palabra, que podamos dedicar más tiempo a conocer la espada del Espíritu. Esta espada tiene un poder tan precioso, transforma su vida. Así que la invitación que quiero hacerte por medio de la palabra de Dios es a que tú seas un guerrero, que hagas batalla espiritual, claro, pero la batalla espiritual es que esa palabra transforme tu mente, transforme tu forma de pensar y que por medio de la predicación, tú también hagas tu labor en esa batalla
de poder buscar otras personas que están siendo cautivas por el poder de las tinieblas. ¿Y cuál es el arma que vas a usar para esa batalla? La palabra de Dios, la palabra de Dios. La espada del Espíritu debe ser diestramente usada por ti como soldado del Señor para combatir los pensamientos y la arrogancia del hombre caído contra Dios. La batalla espiritual en una guerra entre la verdad de Dios y el engaño de Satanás. Toma parte activa en la guerra espiritual, dejando que la palabra te transforme y te guíe a la verdad. Oremos, mis hermanos. Señor, te doy gracias por este mensaje que nos has permitido compartir, Señor. Te ruego, Dios, que nos ayudes a comprender, Señor, que la verdadera batalla espiritual está aquí en la mente, Señor, y que tu palabra es la única arma que tiene poder para deshacer las fortalezas que el enemigo ha levantado en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, que solamente tu palabra nos transforma. Queremos ser llenos de tu palabra y que en nuestra mente no haya un solo espacio para pensar en algo diferente a lo que tú estableces en la Escritura, Señor. Ayúdanos a derribar las fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos, Señor. Porque tu palabra es verdad, la suma de tu palabra es verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tu palabra es verdad. Y ayúdanos, Señor, a no dejar, Dios mío, que otras filosofías, por más buenas que se escuchen y que no estén de acuerdo a tu palabra, controlen y dominen nuestros pensamientos, Señor. Porque a través de la palabra capturaremos los pensamientos rebeldes y enseñaremos a las personas a obedecer a Cristo. Que los primeros que obedezcamos a Cristo seamos nosotros, Señor, pero que enseñemos también a otras personas a capturar esos pensamientos rebeldes y a ser obedientes a nuestro Salvador Jesucristo. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que sea muy útil para sus vidas esta reflexión y bueno, que sea un tiempo de hacer, dejando que su palabra nos transforme y transforme a otras personas y Dios los libere de su cautividad en sus mentes. Nos vemos, Dios mediante, el domingo. Dios los bendiga. Que descansen.